Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende de lo alto del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu Santo a las iglesias. Amén. Pasen a sentarse. Y aquí, hermano, este mensaje nos muestra que cada una de las iglesias que el Señor se dirigió en estas cartas, eran diferentes a las otras. Podemos ver a la iglesia de Efeso, una iglesia sin amor; la iglesia de Esmirna, una iglesia perseguida; la iglesia de Pérgamo, una iglesia cómoda; la iglesia de Tiatira, una iglesia corrupta; Sardis, una iglesia muerta; Filadelfia, una iglesia fiel; y la Odisea, una iglesia tibia, hermano. Y como podemos ver, hermano, esta iglesia de Filadelfia, conocida como la iglesia misionera hasta estos días. Y dice que cada una de las iglesias que el Señor se dirigió en esta carta eran diferentes a las otras. Y nosotros lo podemos ver, hermano, porque no todas las iglesias son iguales. No todas son iguales. No todas predican la verdad, hermano. Porque hay muchas iglesias que se están predicando y se está engañando a los hijos de Dios. Y dice que por un lado la fidelidad no era la misma en todos los casos, pero tampoco eran las circunstancias en las que tenían que dar testimonio. Y era especialmente llamativo lo opuesta que eran las iglesias de Esmirna y la de Filadelfia. A pesar de que solo estaban a unos 160 kilómetros de distancia la una de la otra, vamos a ver que en ellas hay contrastes. Y la iglesia de Esmirna se dice que algunos iban a ser encerrados en la cárcel. Apocalipsis 2:10. Mientras que en Filadelfia Dios iba a abrir una puerta que nadie podía cerrar. Apocalipsis 3:8. A Esmirna se le dice que iba a pasar por una tribulación de 10 días. Apocalipsis 2:10. Mientras que en Filadelfia el Señor les iba a librar de la hora de la prueba. Apocalipsis 3:10. En Esmirna la iglesia tenía que sufrir la oposición que le venía de parte de algunos que profesaban ser judíos, pero que en realidad eran sinagogas de Satanás. Apocalipsis 2:9. Mientras que en Filadelfia el Señor iba a hacer que los que se decían ser judíos, aunque eran sinagogas de Satanás, vendrían y se postrarían delante de los pies de los creyentes y reconocieran que Dios los había amado. Amén. Apocalipsis 3:9. Y esto, mis hermanos, sigue siendo una característica muy común en las iglesias de hoy día. Es por eso que no todas las iglesias son iguales. Es por eso que el Señor nos muestra a través de estas 7 iglesias las condiciones que se encuentran las iglesias hoy día, hermano. Hay países, hermano, donde la iglesia tiene las puertas abiertas de par en par para predicar el Evangelio, como esta, hermano.
Mientras que en otros lugares los creyentes son terriblemente perseguidos. Finalmente, todo va a depender del propósito de Dios para con su pueblo. Amén. Y en cada caso, Él permite que seamos probados de diferentes maneras y como Él crea conveniente, hermano. Amén. Porque vamos a ser probados, hermano. El Hijo de Dios tiene que ser probado. Amén. Pasado, como dice la palabra, como oro en el tesoro. Tiene que ser purificado, hermano. Vamos a ir viendo, hermano. La ciudad de Filadelfia dice que fue fundada en el año 189 a.C. por el rey Eumenes II de Pérgamo, en la ruta que unía Sardis con Colosas. Y era conocida como la Puerta de Oriente, para estar situada en la ruta principal del correo imperial desde Roma al este. Y las ciudades, y esta ciudad, hermano, tenía algo bien particular, ya que estaba situada encima de una placa tectónica, la cual que le llevó a sufrir continuos terremotos. Y es en el año 17 después de Cristo, Filadelfia fue destruida por completo a causa de uno de estos terremotos, la cual fue reconstruida por Tiberio. Y como resultado de esto, quienes sobrevivieron a estos terremotos tenían miedo, hermano. Y la mayoría vivían fuera de sus murallas y otros emigraron. Esta ciudad, hermano, cambió 3 veces de nombre. Primeramente se llamó Filadelfia, que en el griego significa el que ama a su hermano. Esto se debió a que su fundador, Eumenes II, que es de ese modo, quiso honrar a su hermano Taro II, cuya lealtad le hizo ganarse este epíteto. Más tarde, después del terremoto del año 17, cuando la ciudad fue destruida, Tiberio prestó una generosa ayuda para reconstruirla. Y por eso recibió el nombre de Neo Cesarea en su honor. Y medio siglo más tarde, bajo Vespasiano, volvió a cambiar el nombre por el de Flavia. Entonces podemos ver, hermano, que esta ciudad, hermano, estaba siendo probada, hermano. Así como nos prueba a nosotros el Señor. Estaba siendo probada. Y dice el remitente de la carta en Apocalipsis 3:7, y me la va a leer el hermano Rosamel. Apocalipsis 3:7. 3 verso 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Amén. Y aquí podemos ver, hermano, que el Señor tiene solamente Él el poder. Nadie más. Él solamente puede abrir y puede cerrar, hermano. Aunque muchos creían que esta iglesia la iban a cerrar, hermano. Pero el Señor dice que no. Amén, Señor. Gloria a Dios. Santo. Y aunque todas estas cartas, y aunque en todas las otras cartas, el Señor se vale de símbolo para describirse a sí mismo, en esto procede de la visión que tuvo Juan de él en el capítulo 1. Sin embargo, en esta carta usa otros títulos diferentes que no encontramos allí. Primeramente dice, esto dice el santo, el verdadero. Y nuestro Señor Jesucristo se presenta aquí en primer lugar como el santo, título que vuelve a emplearse en Apocalipsis 6:10, pero en este caso aplicado a Dios. Y en realidad
Esta era una de las formas en las que Dios era conocido en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el profeta Isaías se refiere al Santo de Israel, Isaías 54:5. Podemos concluir entonces que la identificación de Jesucristo como el Santo es una clara confirmación de su deidad o ser divino. El segundo título, el verdadero, sirve para indicar que Cristo es digno de completa confianza, porque Él es real y genuino en todo lo que dice, y no es un producto de la imaginación humana, ni tampoco falsea de ninguna manera su verdad, su palabra, hermano. Amén. Dice, Él tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Como en ocasiones anteriores, el Señor se sirve de un personaje del Antiguo Testamento para expresar su mensaje a una iglesia. Y en esta ocasión, la cita proviene del profeta Isaías 22:22, y dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Entonces debemos comenzar entendiendo, hermano, a qué se está refiriendo inicialmente esta profecía, para luego pensar en cómo se aplica a nuestro Señor Jesucristo. En los días del profeta Isaías gobernaba el rey Ezequías, que tenía un cortesano llamado Sebna, el cual actuaba como mayordomo. Isaías 22:15. El cual era una especie de jefe de personal, el cual se encargaba de controlar la entrada al Palacio Real. Y esta era una posición que comportaba la autoridad elevada en el reino. Este hombre había actuado de forma impropia de su cargo, buscando su propio beneficio personal. Y como consecuencia, el profeta le anuncia que sería transportado por Dios en duro cautiverio. Isaías 22:17. El cual sería reemplazado en su puesto por un hombre justo y honrado llamado Eliakim. Isaías 22 y versículo 20-21. Es acerca de él que Dios dice que pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Y cuando leemos el pasaje de Isaías, nos damos cuenta de que el pecado de Sebna había sido su autosuficiencia y la pomposa importancia que se daba a sí mismo. Porque así también hay en la iglesia, hermano. Hay mucho que el ego lo sube y se da importancia dentro de la iglesia, hermano, cuando el Señor dice que delante de Él somos todos iguales, hermano. Amén. Todos. Por ejemplo, este hombre, hermano, había esculpido una tumba para él en un lugar alto, con la intención de perpetuar su nombre. Isaías 22:16. También se había hecho carros para su gloria. Isaías 22:18. Pero ninguna de esas cosas le iba a aportar seguridad ni impedirían que fuera llevado en cautiverio. Bendito Dios. Este juicio de Dios vino sobre él porque su comportamiento era inapropiado
en un miembro de tal importancia de la casa real de David. Por eso es llamado vergüenza de la casa de tu Señor. Su pecado consistió fundamentalmente en aprovecharse de los beneficios de su cargo, los cuales le otorgaban para promover su propia persona, intentando dejar una huella perdurable de sí mismo en la historia. Por lo tanto, era un hombre al que le gustaba hacer ostentación de sí mismo y que se sentía confiado frente al futuro. Pero Dios cambió todos sus planes, porque los planes de Dios no son los nuestros. Amén. ¿Cierto? Amén. Los planes de Dios son diferentes, hermano. Muchas veces nosotros queremos hacer cosas y después vemos que nos equivocamos, Así es. porque los planes no son los mismos. Y dice, pero Dios cambió todos sus planes y dice que le destituyó de su puesto colocando en su lugar a Eliakim. Y a diferencia de Sebna, Eliakim era un hombre íntegro, responsable, que inspiraba confianza y respeto entre el pueblo. Un hombre que se dice que sería, hermano, asiento de honra de la casa de su padre. Y nos podemos dar cuenta, hermanos, aquí dice sería. Y dice, es decir, que no sería un hombre como Sebna. Se repite nuevamente, sería. Y podemos ver, hermanos, que siempre el hombre va a fallar. Siempre va a fallar. Vemos grandes hombres de Dios, hermanos, que le fallaron al Señor. Pero el Señor los perdonó. Amén. El Señor los perdonó igual, hermano. Y este hombre, al cual dice que sería asiento y honra de la casa de su padre, dice que también le falló. También le falló el Señor. Y Eliakim también caería, y eso lo podemos ver más adelante, hermano, en Isaías 22, 25. Y sin duda, hermano, fue un honor muy grande para este hombre, que fuera ascendido de ese modo. Pero ahora vemos que aún recibió un honor más grande, porque en Apocalipsis el mismo Señor Jesucristo usó las palabras que Isaías dijo acerca de Eliakim para aplicárselas a sí mismo. Y esto es lógico, porque el Señor tampoco estaba buscando su propia gloria, sino la de su Padre Celestial. Por eso Cristo es digno de toda autoridad y confianza. En Él tenemos que depositar toda nuestra confianza, hermano. Porque como dice y enseña la palabra, que Él es digno de toda autoridad y confianza. Por lo tanto, ahora es el Señor Jesucristo quien tiene la llave de David. Y Él mismo es el que abre y ninguno cierra. Y cierra y ninguno abre. Y esta llave es sin duda un símbolo de autoridad, en el cual nadie puede interferir en lo que Él decide o lo que Él hace. Solamente Jesús determina quién puede entrar en su casa. Y aquí, hermano, y aunque aquí no se nos menciona, no se nos dice qué es lo que cierra o lo que abre, sin embargo, ya se nos ha dicho anteriormente que Él tiene las llaves de la muerte y el Hades. Capítulo Apocalipsis 1, 18. Cristo ha abierto el camino a la salvación y nadie podrá cerrarlo. Pero también es Él quien cierra cuando las personas rechazan su palabra. Él es el que cierra, hermano.
y cierra la puerta de la salvación y nadie podrá abrirla. Y en relación a esto último, hermanos, debemos recordar la forma en que Dios mismo cerró la puerta del arca de Noé, para que nadie más pudiera entrar en ella. Génesis 7:16. Y en cualquier caso, en el contexto inmediato de esta carta, vamos a ver a continuación que el Señor usa esta llave para cerrar la puerta de la persecución contra ellos y les abre nuevas oportunidades. Y aquí vemos, hermano, en Apocalipsis 3:8, hermano, hermano Afe, Apocalipsis 3:8. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Amén. Así es, Señor. Así es, Padre. Y el versículo, hermano, comienza diciendo: yo conozco tus obras. Porque el Señor nos conoce, hermano. Conoce nuestras obras. Lo que vamos a hacer, lo que hicimos, lo conoce todo, hermano. Y dice: he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y es así, hermano. Esa puerta nadie la va a cerrar. Amén. Nadie la va a cerrar. Ahora la pregunta es: ¿a qué puerta se refiere? Algunos creen que se refiere a que las autoridades judías habían destruido a los creyentes en Filadelfia del pueblo de Dios, cuando en realidad es solo el Señor Jesucristo quien en verdad proporciona el acceso a la Nueva Jerusalén. Otros interpretan esta puerta abierta como una oportunidad para extender el Evangelio por medio de la predicación. Y esto no sería de extrañar, puesto que la misma expresión se usa de esa forma en otros lugares. Según esta última interpretación, hermanos, tendríamos que como recompensa por el fiel servicio que la Iglesia había llevado a cabo, a pesar de sus pocas fuerzas y recursos, sería bendecida con la posibilidad de un servicio mayor. Por supuesto, hermano, que el diablo intentaría cerrar esa puerta, pero como ya hemos visto, la llave la tiene el mismo Señor Jesucristo, y nadie podrá oponerse a lo que Él hace. Y es en este punto, hermano, que debemos notar que la forma de progresar en la vida espiritual es siendo fiel. Amén. Es siendo fiel, hermano. Fiel a Dios, Amén. fiel a su palabra, fiel a su servicio, fiel a estar en la iglesia, fiel sirviéndole a Dios. Amén. Gloria a Dios. Eso es. Gloria al Señor. Bendito Señor. Gloria a Amén. Dios. En las pequeñas cosas que el Señor pone en nuestras manos, qué importante es ser fiel en lo poco, Amén. ya que en lo mucho me guardaré. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Porque aunque tienes poca fuerza, han guardado mi palabra y no han negado mi nombre.
Y aquí, hermanos, parece que la iglesia de Filadelfia era pequeña, igual que esta. Y tal vez sus miembros pertenecían mayormente a la clase pobre, hermano. Pero nada de esto sería de extrañar en una ciudad que constantemente sufría de terremotos. Sin embargo, reconocer la falta de recursos propios y confiar en el Señor y en su poder es el requisito fundamental para que Él abra puertas de nuevas oportunidades. Que los cristianos Gloria a Dios. tengamos poco poder es algo positivo ante Dios, hermano. El poder es fácilmente objeto de abuso, como lo vimos anteriormente con este hombre, el cual hacía uso de su poder. Sin embargo, la debilidad lleva muy a menudo a la dependencia del poder de Dios. Y es ahí, hermano, cuando nos sentimos débiles, cuando muchas veces no hay ni deseo de estar en la casa de oración. Porque muchas veces el mundo lo atrae a otras cosas, hermano. El poder de Dios es grande, hermano. Si estamos aquí en su iglesia, hermano, es solamente por su misericordia, hermano. Amén. No estamos acá porque seamos mejores, porque seamos lo máximo, hermano. Estamos acá porque el Señor ha puesto en nosotros el deseo de estar en su casa de oración. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ha guardado mi palabra. De los creyentes de Filadelfia, el Señor Jesucristo dice que había guardado su palabra. Y al fin y al cabo, lo que debe caracterizar al pueblo de Dios en su obediencia a la palabra. Amén. Guárdala, hermano. Guárdala. Bendito Dios. Atesórala, hermano. Son regalos que el Señor nos muestra a través de su palabra. Amén. Ellos habían permanecido fieles al mensaje del Evangelio, sin alterar su contenido, ni abrazar enseñanzas erráticas, hermanos. Y eso es lo que tiene que tener la iglesia hoy en día, hermanos. Solamente predicar la verdad, nada más que la verdad. Hay muchas iglesias, hermanos, donde se predica falsa enseñanza, hermano. Se habla falsa enseñanza, hermano, las cuales van a llevar a esa gente con destino al infierno, hermano. Bendito Dios. Porque cuando se enseña mal, hermano, a veces la palabra viene envuelta hasta en papel de regalo, Bendito hermano. Dios. Y muchos confían en eso, hermano. Pero debemos de tener cuidado. Los verdaderos hijos de Dios solamente creer en la palabra de Dios, Amén. en su verdad. Aunque nos moleste, aunque nos duela, debemos de recibirla. Aunque hay muchos cristianos que les molesta, hermano. Hay algunos que parten porque aquí lo que están diciendo acá no me gusta. Es que la palabra no es para que si le gusta o no le gusta. La palabra tiene que recibirla como está. Dice aquí. Bendito sea su nombre. Amén. Gloria a Dios. Por supuesto, hermano, que esto es uno de los propósitos principales de Satanás para atacar a las iglesias. Quitar de ella la palabra de Dios o diluirla mezclándola con otras cosas.
Pero esta iglesia se nos presenta como un ejemplo de pureza en este sentido. Bendito Dios. Dice, y no han negado mi nombre. Parece que en algún momento los creyentes de Filadelfia allí habían sido tentados a negar el nombre de Cristo, pero no habían caído en esa farsa, hermano. En relación a esto, es interesante recordar que la ciudad de Filadelfia había cambiado 3 veces de nombre para dar honor a sus distintos benefactores, pero la iglesia se había mantenido fiel al nombre de Cristo. Y aquí, hermano, podemos ver también en los tiempos del rey Ezequías, dice que vino Sennacherib, el rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá, y dice que las conquistó. Isaías 36:1. Después de esto, envió a Jerusalén a Rabsacer, el principal general asirio, para decirle al rey Ezequías y a su pueblo que se rindieran. Y para el rey la situación era dramática en esos momentos, ya que Jerusalén era una ciudad muy pequeña en comparación con las fuerzas asirias. Y rápidamente la ciudad fue rodeada. Y este general se acercó a las murallas para decirle a los hombres de Ezequías que no valía la pena resistirse y que no pusieran su confianza en Jehová, porque no era mayor que los otros dioses de las naciones a las que ellos habían conquistado. ¿Qué hacer entonces? Si se rendían, sería como decir que Jehová era igual que los dioses de las otras naciones. Pero Ezequías tenía poca fuerza en comparación con el poderío de los asirios. Y en aquellos momentos Dios ya había quitado a Sebna como mayordomo de la casa de David y había puesto en su lugar a Ezequiel, tal como lo había profetizado Isaías en el capítulo 22:15 y Isaías 36:3. Este Eliaquim, personaje principal de la corte de Ezequías y responsable de la mayoría de las decisiones que en ella se tomaban, era aquel a quien Dios había dicho que le daría las llaves de la casa de David, y que abriría y nadie podía cerrar, y cerraría y nadie podía abrir. Era el momento de comprobar hasta dónde llegaba la promesa. Pero Ezequías y su pueblo tuvieron fe en Dios y decidieron quedarse firmes en el nombre de Dios. Ahora lo cierto es que humanamente hablando era una situación imposible para el pueblo, hermano. Era una situación imposible. Porque para nosotros, hermano, todo lo que es imposible, para Dios todo es posible, hermano. Todo es posible. Y dice, y enseña la palabra y dice que esa misma noche el ángel de Jehová visitó al ejército de los asirios. Y dice que mató a 185,000 de ellos, hermano. Así el Señor protege a su pueblo. Amén. Amén. Y así también nos protege a nosotros, hermano. Amén, Señor. Así también nos protege a nosotros. Cuando lo vemos, todo imposible, ahí está el Señor para mostrarnos Bendito Rey. que sin Él nada somos. Amén. Nada somos, hermano. Los asirios, dice, nunca más volvieron, porque el pueblo volvieron
porque el pueblo de Dios, aunque era débil, mantuvo su fe en el Señor Bendito Dios. y no negó nunca su nombre. Amén. Y es por eso Alabado sea. que les concedió la victoria. Gloria a Dios. Queremos ser victoriosos nosotros, hermanos. Amén. Dios. Nunca niegues el nombre del Señor. Bendito Dios. Todo lo contrario, proclámalo. Habla de Él. Sí, Señor. Cuenta lo que ha hecho en tu vida. De dónde te sacó. Como consecuencia de todo esto, todas las naciones tuvieron que admitir que realmente era el pueblo de Dios y que Dios los amaba. Es por eso que el Señor alude aquí al Antiguo Testamento. Es cierto que la iglesia de Filadelfia tenía poca fuerza Bendito Dios. y carecía de grandes dones. No tenía ni evangelistas de estatus, ni grandes recursos económicos. Era gente sencilla, pero osaron permanecer firmes Amén. en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y Él los protegió y les dio nuevas oportunidades para seguir adelante. Eso es lo que hace el Señor con aquellos que son fieles a Dios. Amén. Amén. Eso es lo que hace. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque, hermano, nos cuesta tanto a veces entender que nosotros somos débiles, hermano. Nos cuesta entender que sin la ayuda de Dios no podemos avanzar, hermano. Amén. Es Él el que nos da la fuerza, hermano. Gloria a Dios. Y aquí tenemos varias promesas a la iglesia de Filadelfia y así como a nuestras iglesias, hermano. Voy a leer yo Apocalipsis 3:9. Dice: he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Gloria a Dios. Qué tremenda promesa, hermano. Amén. Qué grande es el Señor. Amén. Santo Dios. ¿Cómo nos vamos a amar Bendito Dios. a nuestro Señor? Amén. Santo Dios. La iglesia en Filadelfia había encontrado la oposición de los judíos. Y aquí se explica que eran judíos solo de nombre. Así como también hay cristianos que andan en la iglesia solo de nombre. Señor. Dicen ser cristianos, pero no lo son. Así es. No lo son. Quizás racial, cultural y ceremonialmente, Bendito Dios. pero no espiritualmente. Al fin y al cabo, los verdaderos judíos son aquellos que creen en el Señor Jesucristo y en el Hijo de Dios. Pero como la mayoría de la nación judía rechazó al Mesías, sus sinagogas se convirtieron en fortalezas desde las que se combatía el cristianismo y que Satanás usaba esta sinagoga con ese propósito. Ahora, este versículo parece indicar que algunos de esos judíos se convertirían al cristianismo y la iglesia crecería con algunos de sus más declarados y encarnizados adversarios. Porque la palabra dice: he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado.
Y esto, hermano, es realmente curioso, porque la esperanza judía era que los gentiles serían sometidos por ellos. Pero aquí la palabra promete todo lo contrario. Serán los judíos quienes se postren ante los creyentes gentiles. Y esto sería porque después de haber rechazado a su Mesías, eran los gentiles quienes tenían que enseñar a los judíos el camino para acercarse a Dios. Y además tendrían que sujetarse a la iglesia porque Cristo está en ella y nos ama. Amén. Y nos ama. La verdad, hermano, Gloria a que cuesta Dios. mucho convencer al mundo que busque una casa de Dios. Nos damos cuenta en las prédicas de la calle, hermano, muchas veces somos insultados. Señor. Bendito Dios. Alabado su nombre, Señor. Perdona, Señor. Santo Dios. Pero el Señor, hermano, quiere lo mejor de nosotros. Amén. Quiere lo mejor de nosotros. Sí, Señor. Que prediquemos su palabra, que prediquemos su verdad, que la prediquemos como está, Amén. no como nosotros queramos. No, Señor. Porque si no, estaríamos haciendo mentirosos a nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios. Gloria a Dios. Santo es su nombre, Señor. Santo Dios. Esto sería así, porque después de haber rechazado al Mesías, eran los gentiles que tenían que enseñar a los judíos el camino para acercarse a Dios. Sí, Señor. Y sin duda, estos judíos tampoco mostrarían ninguna predisposición para aceptar Bendito Dios. a Cristo, para aceptar que Cristo amara Sí, Señor. a los gentiles cristianos de Filadelfia. Amén. Los judíos consideraban que solo ellos eran el pueblo de Dios. Señor. Y por lo tanto, los únicos a quien Dios amaba. Dios. Y esto les había llevado a despreciar a los gentiles como personas, Señor. ajenas al pacto de Dios. Pero ahora Cristo reivindica a los creyentes como pueblo suyo y amado. Amén. Porque delante de Dios somos todos iguales, hermano. Amén. Todos. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Santo es su nombre, Padre. Gloria a Dios. Bendito sea mi Rey. Apocalipsis 3 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, Señor. yo también te guardaré de la hora, de la prueba que va a venir sobre el mundo Amén. entero, para morar a los que, para probar a los que moran sobre la tierra. Y en el caso de esta iglesia, hermano, el guardar la palabra de mi paciencia puede ser entendido como que alguien habían obedecido el mandato del Señor a ser paciente. Amén. O también como que habían seguido el ejemplo de Cristo, Gloria al Señor. quien fue paciente con los hombres pecadores y lo sigue siendo durante todo su ministerio terrenal. Sí, Señor. Y aún lo es hoy en día, cuando sigue esperando que sus enemigos sean puestos por estrado a sus pies. Amén. En cualquier caso, de una o de otra manera, los cristianos de Filadelfia habían perseverado firmemente Amén. a Gloria a través Dios. de sus pruebas Amén. y dificultades. Gloria a Dios. Y como les decía, hermano,
esta iglesia, Filadelfia, nos sentimos identificados nosotros con ella, hermano, porque hemos perseverado fielmente a través, aunque tengamos pruebas, aunque hayan dificultades, las puertas están abiertas. Amén. Amén. Y aquí se sigue predicando el Evangelio. Amén. Amén. Señor. Gloria a Sí, Dios. Señor. Gloria al Señor, aleluya. Bendito sea Dios. Como consecuencia de esto, dice el Señor, yo también te guardaré de la hora de la prueba Señor. que ha de venir sobre el mundo entero. Esto puede significar que el Señor nos guardaría de tal manera Amén. que no tendrían que pasar por la prueba, o que serían guardados por Él en Gloria a medio de la Dios. prueba. En cuanto a la prueba que ha de venir sobre el mundo, Santo. no sabemos a qué se refiere. Probablemente tenga que ver con alguna tentación o algo que va a venir en ese tiempo y que Señor. afectará Bendito quizás Dios. al mundo entero. Algunos quieren ver aquí que el Señor está prometiendo a la iglesia que será librada de la gran tribulación que tendrá lugar antes de la segunda venida de Cristo. Pero lo cierto es que no hay indicios en el pasaje para pensar así. Oh, Señor. Más probablemente tenga que ver con la persecución contra el cristianismo, que en poco tiempo se va a extender sobre todo el mundo. Oh, Señor. En cuanto al propósito de esta prueba, Bendito. era para probar a los que moran sobre la tierra. Los habitantes de este mundo tendrían una nueva oportunidad para demostrar cuál era su posición frente a Cristo. El Señor está diciendo Aleluya. que todavía hay oportunidad. Todavía hay oportunidad Dios. para aquel que todavía no ha conocido a Cristo. Sí, Señor. Todavía hay una oportunidad. Amén. Las puertas están, Él las tiene abiertas. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. Dice, he aquí, yo vengo pronto. Dios. Retén lo que tienes, Gloria a Dios. para que ninguno tome tu corona. Amén. Amén. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. He aquí, vengo pronto. Ahora, el Señor resucitado habla de su regreso. He aquí, vengo pronto. Su propósito es animar a su pueblo Amén. para que esté preparado Así. para el encuentro con Él. Gloria a Dios. Y de ese modo, Señor. ninguno tome su corona. Amén. Pero puede ser que el Señor se Dios. refiera aquí a su segunda venida, Amén. sino a una intervención personal anticipada sobre la iglesia. Así ha sido en las ocasiones anteriores, cuando en esta carta el Señor ha dicho a algunas iglesias que Él vendría. Y en cada caso, la iglesia sufriría distintas consecuencias. Sí, Señor. Bendito Dios. A la iglesia de Efeso le dijo que le quitaría el candelero. Gloria. A la iglesia de Pérgamo le dijo que pelearía contra ellos. Amén. Gloria a Dios. Y a la iglesia de Sardis le dijo que vendría sobre ellos como ladrón en la noche. Apocalipsis 3:3. Y en estos tres casos, la venida del Señor sobre su iglesia sería con el propósito de juzgarla. Pero en el caso de la iglesia de Filadelfia, ocurre todo lo contrario. Su venida sería para protegernos de la hora de la prueba. Amén. Retén lo que tiene. Retén lo que tiene. Cristo exhorta a cada creyente a mantenerse firme lo que tiene frente a las tentaciones Amén, y atracciones Señor. del mundo. Gloria a Dios. Tu Dios. Lo que Dios nos ha dado ahora, si lo conservamos con fidelidad, fidelidad, hermano,
es lo que constituye nuestra corona en el futuro. Gloria a Dios. Esto es lo que quiere decir que el cristiano, esto no quiere decir que el cristiano pueda tener su salvación, pero sí que puede dejar de recibir su galardón. Servir a Dios, hermano, es un alto privilegio, un alto privilegio, Bendito Dios. porque no todos le sirven a Dios, Amén. porque no todos quieren saber de Dios, Sí, Señor. pero el Hijo de Dios sí tiene un alto privilegio delante de Él, Gloria a Dios. y es un privilegio que nos puede ser retirado si no somos fieles, y puede ser dado a otros. Es un privilegio, Dios. pero ese privilegio también puede ser retirado, mi hermano, si no somos fieles, y puede ser dado a otro, como enseña la palabra. Y así fue con Esaú, que vendió su primogenitura a favor de Jacob, o a Rubén con Judá, y Saúl ante David. Gloria al Señor. Recibir esta corona, hermano, implica una victoria, pero también la posibilidad de prestar un mayor servicio a Dios, un mayor servicio a la iglesia, un mayor servicio en obediencia, Bendito Dios. un mayor servicio a poder caminar con lo que la palabra nos está mandando. Así es, Dios. Señor. Bendito Señor. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra, más adelante hay una promesa para el que venciere. Apocalipsis 3:12. Al que venciere, dice, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, Amén. y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, Señor. la cual desciende de lo alto del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Qué incentivo le da Cristo a esta iglesia? Sí, Señor. Dice, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Esto quiere decir que no solo serán bienvenidos a la casa de Jesús, el templo de Dios, sino que formarán parte de él. Amén. Y por lo tanto, nunca tendrán que salir de allí. Y esta es una promesa que da seguridad a los creyentes, Alabado a los Señor. hijos de Dios, en especial a los creyentes en Filadelfia. Que a causa de los frecuentes terremotos estaban acostumbrados a tener que salir huyendo constantemente de sus casas, buscando espacios abiertos para salvar sus vidas. Dios. Santo Señor. Pero el hecho de ser columna en el templo de Dios también podría implicar otra cosa. Los templos antiguos tenían grandes columnas, a veces para apoyar el edificio, pero otras se usaban para ornamento. Por ejemplo, el templo de Salomón, había dos grandes columnas. En el templo de Salomón había dos grandes columnas, Amén. Joaquín y Boaz. Bendito Dios. Y en esta iglesia, hermano, estas columnas se llaman Ana Bendito Dios. y José. Gloria a Dios. Eso. Señor. Bendito Dios. Alabado sea el Señor. Santo es el Padre. Dos mujeres, hermano, que tenemos en esta iglesia, Bendito Dios. a las cuales el Señor la usa grandemente. Amén. Son ellas, aparte de Dios,
aquellos que no están, aquellos que no vuelven, aquellos que están enfermos, siempre andan preocupados. Amén. Y yo las quería llamar así aquí. Y dice, y que estaban en el pórtico del templo. Su misión era sostener dos grandes capiteles que se encontraban encima de ellos y que habían sido hermosamente decorados. Y estaban allí para que la gente pudiera admirar la belleza de esos capiteles. Pensando en esto, hermanos, debemos recordar lo que Pablo dijo a Timoteo. Para que citarlo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias. Y aquí el apóstol está diciendo que la iglesia es como una columna que sirve de base de la verdad. No es la iglesia misma la verdad, sino que está allí para presentar la verdad Bendito delante Dios. del mundo. Sí, Señor. Este es el evangelio que la iglesia tiene que presentar. Así es. Presentar la verdad de Dios delante del mundo para que puedan descubrir algo de la belleza de Dios y que se sientan atraídos a su presencia. Por eso es imprescindible aprender a estar firmes con esta importante misión. Santo Dios. Muchas veces nos vemos tambaleando, hermano. Muchas veces tambaleamos. Pero ahí está el Señor Bendito Dios. para sujetarnos, para ponernos de pie nuevamente Amén. y para seguir caminando, para seguir sus pasos. Seguidme a mí, dice el Señor. Sabemos que los caminos del hombre, hermano, son torcidos, pero los caminos de Dios son rectos. Tampoco podremos cumplir afuera de la iglesia, hermano, porque la columna tiene que estar en el templo de Dios. Amén. Dice, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. La idea, hermano, es que aquí ahora los verdaderos creyentes, pertenecientes a Dios, si una persona se acerca a ellos, puede haber algo del carácter de Dios y de su ciudad eterna, la nueva Jerusalén, escrito en ellos. Por supuesto, no se trata solo de unos nombres escritos, sino que como columnas vivientes, los creyentes pueden hablar de forma personal de su experiencia en la casa de Dios. Amén. En cuanto al nombre nuevo, es posible que se refiera al nuevo estado de cosas producido por la consumación de la redención. Ahora Dios aparece de una forma nueva que no había sido posible antes de que se consumara la obra de la cruz. Seguramente este nuevo nombre tenga relación con el cántico nuevo que los 4 seres vivientes y los 24 ancianos cantaban y que tenían que ver con la redención, seguida por medio de la sangre del Cordero, el cual fue inmolado. Apocalipsis 5, 8 al 10. Un llamamiento, hermano, que hace el Señor a la iglesia. Capítulo 3:13 dice, el que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu Santo a la iglesia. Oiga lo que dice el Espíritu Santo a la iglesia.
Y finalmente, una nueva exhortación a prestar atención a los mensajes y aplicarlo de forma personal en la vida de cada uno de nosotros. Amén. El Señor nos da maravillosa enseñanza, hermanos. El Señor quiere que cada día seamos mejores. Para Él y para el Señor. Muchas veces, hermanos, muchas veces tenemos grandes testimonios que entregar para la gloria de Dios. Amén. Y esos son los testimonios que engrandecen al cristiano dentro de la iglesia, hermano. Bendito Dios. Hablar de Dios, habla de Dios, habla de su maravilla, habla de lo que Dios ha hecho en tu vida, habla cómo te cambió. Bendito Dios. De esa forma podemos convencer al que está allá afuera, hermano. Porque muchos te conocieron como eras antes, Amén. pero ahora ya no eres. Amén. Eres diferente. Eres diferente. Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Y también tenemos un nombre nuevo. Sí, Señor. Gracias le damos al Señor. Este ha sido, este pequeño estudio, hermano, era bastante más extenso, pero este es lo principal, hermano. Amén. Primeramente, ser fieles a Dios, Sí, Señor. como era la iglesia de Filadelfia. Fieles a Dios, fieles a quienes tienes por delante, hermano. Obedece al que tiene adelante. Señor. Obedece a tus pastores, a los encargados de obra, obedece. Obedece también a la palabra de Dios. Amén. Sí, Señor. Como decía mi hermano ayer, muchos que no obedecieron a Dios andan por el mundo, hermano. Andan por el mundo, totalmente perdidos, hermano. Así es, Señor. Porque todo lo que ganaron en la casa de Dios lo fueron a malgastar allá afuera, Amén. como el hijo pródigo. Sí, Señor. Y así hay muchos, hermano, muchos cristianos que han servido a Dios y se han perdido en el mundo, hermano. Bendito Dios. Pero nosotros, hermanos, debemos de orar por ellos. Amén. La palabra dice orar los No. unos por los otros. El Amén. que juzga es Dios, Amén. no nosotros, hermano. Amén. No nosotros. Y si veis un hermano que está caído, oremos por él. Amén. Gloria a Dios. Oremos para que el Señor lo levante. Amén. Gracias, Señor. Bendito Dios. Nos ponemos de pie, hermano, y glorificamos al Señor. Gloria.